¿Cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero. Tenemos una baja hoy día y también la próxima semana. Felipe Bianchi está fuera del país, así es que vamos a estar solamente los Fernandos Tocayo, entrevistando y conversando con nuestros invitados en el día de hoy. Vamos a partir de inmediato con Danilo Frías. Él es director ejecutivo de la Red Educacional Ignaciana, que vas a comentarnos un poquitito. Vamos a conversar un poco de educación, de lo que está pasando. También vamos a conversar de lo que pasa dentro de la iglesia, porque queremos saber si los laicos en este momento están asumiendo lo que está pasando en la iglesia y cómo. Y antes que eso, vamos a ver una nota introductoria para ver el tema. La pugna al interior de la Iglesia Católica es más que visible. Las declaraciones de tres sacerdotes, Felipe Berríos, Mariano Puga y José Aldunate, no gustan en las cúpulas de poder de una institución que se incomoda cada vez que se discute sobre temas valóricos. Tengo tanto convencimiento sobre el asunto de los homosexuales que yo creo que si me dan la oportunidad de hablar con Esatio, con cualquiera, los convenzo. El verdadero problema de Chile no es el aborto terapéutico, el problema es el aborto clandestino. El arzobispado negó haber puesto una denuncia por los dichos de estos sacerdotes, baluartes de un sector de la llamada iglesia más progresista, aunque reconoció haber enviado sus declaraciones para ser analizadas en el Vaticano. El arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Esati, no ha efectuado ni acusación ni denuncia alguna. Lo que el arzobispo sí ha hecho en este sentido es responder a una solicitud de la Nunciatura Apostólica en Chile. Innegable es la influencia de la Iglesia Católica a pesar de que Chile se define en la Constitución como laico. Pero el poder es grande y la obediencia se plantea como una norma inquebrantable. Hemos expresado opiniones discordantes con la opinión más corriente de la Iglesia. Nuestra Iglesia Católica requiere de personas como estos tres sacerdotes, de personas notables que han sabido vivir la fe profundamente, que han demostrado una opción privilegiada por las personas que viven en situación de pobreza y que han defendido los derechos de las personas. Semana compleja para la Iglesia, que, una vez más, se ve enfrentada a uno de los suyos encontrado culpable de abuso sexual contra menores. La condena de John O'Reilly es un caso que se suma a una serie de problemas de la institución en esta materia. En definitiva, el tribunal ha escuchado a las niñas y ha establecido una verdad, y no es para estar contento porque son situaciones muy lamentables y que afectan mucho a una familia. Y aunque falta la apelación, el golpe con la escandalosa caída de uno de los curas favoritos de la LIC deja a los legionarios de Cristo en un delicado pie. John O'Reilly enfrenta además la posibilidad de perder la nacionalidad chilena que se le otorgó hace 6 años. Durante el juicio, su abogado Luis Hermosilla utilizó como un argumento de la defensa el hecho de que se le había entregado la nacionalidad por gracia en función de sus méritos, de alguna manera como para quitarle credibilidad a las acusaciones de las menores. Según el vaticanista español Eric Frattini, el cura O'Reilly ya tuvo antecedentes respecto a abusos a menores en Irlanda antes del año 85, año que fue enviado a Chile por Marcial Maciel. Bueno, como somos pocos, Danilo, somos 3, vamos a hacer esta cosa probablemente más interactiva de lo normal. Y fíjate que nos interesó, al traerte, tratar de incorporar una variable que a veces en estas noticias no están tan presentes, que son básicamente la variable del laico católico, de la persona que no solamente es católica, sino que además trabaja ligada a la iglesia, y que todas estas cosas que están pasando me imagino que los deben remecer también, porque en general las cosas noticiosamente se concentran básicamente en tratar de sacar una opinión a un obispo, en tratar de buscar si el arzobispo responde o no responde, la persona que ha sido de alguna forma denunciada, y queda la cosa circunscrita básicamente a las personas con sotana, entre comillas. Pero hay una tremenda cantidad de gente que es laica, que trabaja en torno a la iglesia, que tiene profesión de fe católica, y queríamos saber también un poco de lo que pasa ahí, y por eso quiero preguntarte, Danilo, ¿cómo ves tú, que eres parte de una red ligada a la iglesia, lo que está ocurriendo en tu iglesia? Sí.
Mira, lo primero es que coincido efectivamente que las noticias que aparecen en los medios de comunicación normalmente quedan circunscritas a la jerarquía o a la gente con sotana, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, la Iglesia, la mayor parte de la Iglesia somos los laicos. Lo que pasa es que hemos tenido una tradición de la Iglesia donde nos hemos relacionado también respondiendo a lo que la misma Iglesia, la jerarquía, los sacerdotes han ido planteando con mucho respeto también, pero a veces con mucha sumisión. Entonces nosotros efectivamente los laicos, yo no quiero representar a los laicos así en general, represento a mi familia y a mí como persona, pero sí en mis círculos más cercanos hemos dialogado mucho en esto y efectivamente nos cuestiona enormemente y fíjate que nosotros muchas veces nos conversamos diciendo, así como en la educación los mismos estudiantes fueron los que levantaron un tema que hoy día estamos conversando en el país y en toda la estructura del país, también hacemos un símil de decir que nosotros los laicos también tenemos que movernos y tenemos que decir lo que pensamos para poder hacer como una revolución pingüina en la Iglesia, a través de los laicos. Cosa que no es sencilla porque tampoco es que muchos laicos podamos dedicar tanto tiempo a esto, pero sí es nuestro testimonio de vida. Y ahí una cosa bien importante es que cuando aparecen mencionados estos 3 sacerdotes que han estado en las noticias, también es bien interesante porque se hace visible una parte de la Iglesia que no siempre está presente en los medios de comunicación. Voy a graficarlo sobre todo con el padre Puga, que es el cura obrero, que efectivamente representa a una gran porción de los sacerdotes, de religiosas, que viven inmersos en las poblaciones, que viven inmersos con la gente común y silvestre, que quieren vivir su fe día a día. Y entonces también es bueno que aparezcan estos sacerdotes y no solamente las estructuras jerárquicas de la Iglesia. Fíjate que en la manera como tú te expresas, Danilo, daría la impresión que la Iglesia necesitaría con que llegue la caballería al rescate, ¿sí? Y en este caso los laicos. Por lo tanto, implícitamente, me da la impresión, tácitamente, se está aceptando como que hay un problema. Houston, we have a problem. Y la verdad, y esto lo digo no desde la fe, porque yo no tengo fe, sino que lo digo tratando de ser racional para observar las cosas. El hecho de que hayan sacerdotes que hayan habido, o que hayan y que vayan a haber, sacerdotes pedófilos, siguiendo más o menos las estadísticas que hablan de que podría haber alrededor del 1% de hombres que son pedófilos, de las mujeres no sé. Obviamente que pueden haber, por lo tanto, sacerdotes, que de esos sacerdotes, que puede ser el 1,5 o 2%, se generalice y ya la figura del sacerdote como tal para muchos ya sea sospechosa. Y luego a su vez el sacerdote es transferido con su culpa, que ya se le instaló, se le pegoteó encima a la Iglesia, que como tú dices es una cosa mucho más grande incluso que los sacerdotes, es la asamblea de los creyentes. A mí eso ya me parece, desde el punto de vista de la lógica, absolutamente absurdo. Pero se ha instalado con mucha fuerza porque es vistoso, porque nunca antes había ocurrido. ¿Qué es absurdo? ¿Perdón? ¿Qué es absurdo? Yo creo que es absurdo hacer esta transferencia desde él o los 2 o los 3 pedófilos a mirar con sospecha a la Iglesia en su conjunto. Eso creo que me parece que es absurdo. Sí. Me parece que es absurdo y es un absurdo que le ha convenido a algunos sectores políticos, ideológicos, que han instalado, atornillado a morir esta situación. Y yo honestamente creo que, incluso conveniendo, que tal vez por el papel que tienen los sacerdotes muchas veces, que interactúan con muchos niños porque son profesores, o porque son figuras de autoridad, podremos incluso suponer que tiene una prevalencia mayor la pedofilia entre ellos que entre los dentistas, por decirte cualquier otra profesión, o los periodistas. Pero aún así va a ser una minoría, digamos, contada con cifras de menos de un dígito, 4%, pongamos, por darte el doble de lo que se supone. Y de ahí a transferir esto hacia todos los sacerdotes, al 96%, y mirarlos en todas partes con recelo. Y luego la Iglesia, que tiene que salir como a responder, tiene que salir a defenderse, tiene que llamar al rescate a la caballería. A mí me parece que ya de partida ese escenario está mal planteado y por lo tanto no debiera, digamos, llegarse a conclusiones ni tomar iniciativas aceptando como real esta base. De todas maneras, yo he tenido la oportunidad de conversar con muchos religiosos, sacerdotes religiosos, que efectivamente han vivido con mucho dolor y con mucha dificultad también la situación que se ha vivido estos últimos años, porque efectivamente
por decirlo de alguna manera, los apuntan con el dedo, transfiriendo estos problemas que son puntuales. No quiero bajarle el perfil al problema, pero como dices tú, efectivamente que no es la realidad de toda la iglesia. Pero efectivamente, como ellos son los más visibles, efectivamente se sienten apuntados con el dedo. Yo creo que ahí, por ejemplo, cuando tú dices que tenemos un problema en la iglesia, yo creo que tenemos un problema en la iglesia como tenemos también en la sociedad. Y ahí es donde digo yo que los laicos también tenemos un rol donde tenemos que ser mucho más proactivos en proponer en la iglesia, en dialogar en la iglesia, en abrir temas que efectivamente no podemos dejar solamente algunos curas emblemáticos, digamos, que hablan esos temas y que en el fondo tengan que enfrentar ciertos conflictos, a lo mejor con jerarquía o con algunos ambientes de la sociedad que no les gustan esos temas. Porque resulta que hay muchas personas que pensamos como ellos, que vivimos el día a día y tratamos de ser fiel con lo que creemos, y eso lo vivimos igual con la misma tensión que lo vive un sacerdote, digamos, desde el ser laico. Entonces yo creo que tenemos una tarea grande. Pero yo voy a hacer un matiz aquí porque la gran diferencia que creo que pasa es que tú, en el caso particular de la iglesia, no necesitas muchos casos para que la creman. ¿Por qué? Porque en la iglesia, lo mismo que en la política electoral, probablemente lo mismo que los periodistas, que tenemos una transferencia de confianza en lo que decimos. Cuando la iglesia se cae, cuando el político se cae, cuando el periodista se equivoca, la gente tiene todo el derecho, cuando han sido vendidas esos grupos como absolutamente impecables, como absolutamente notables, como moralmente perfectos, como intachables, que cuando cae la tacha, cuando cae la situación, bueno, se viene como un rompimiento de burbuja, pero tremendo. Por lo tanto, no es un problema estadístico de si es que esto es un problema muy grande o muy chico, porque bastan muy pocos casos en un ambiente donde se nutre sobre la base de una moral casi perfecta, de una verdad impecable, para que se empiece a desmoronar esto. Te voy a poner un ejemplo y te culmino con la pregunta. Yo estudié en el Colegio San Ignacio Alonso Valle. De mi promoción del año 73, de mi promoción, 4 personas fueron a los seminarios para estudiar y ser cura. 3 de ellos a los jesuitas y 1 a los benedictinos. Y me encantaría saber hoy día cómo están las vocaciones. A ver si es que está entrando la gente con la misma fuerza, sienten que ahí encuentran lo que eventualmente veían mis compañeros de curso hace más de 40 y tantos años. Sí, o sea, yo tengo algún conocimiento de cómo están las vocaciones, no tengo así el dato tan preciso, pero efectivamente han disminuido. O sea, eso es una realidad. Las vocaciones a la vida religiosa, hombres y mujeres. Y yo creo que también hay una cosa aquí de testimonio. Efectivamente, por eso insisto, lo más visible de la iglesia ha sido la jerarquía, los sacerdotes, pero también un segmento de esa jerarquía y de esos sacerdotes. Entonces, tampoco se ha hecho atractivo el que la vida cristiana, lo que nos invita a Jesús en el Evangelio, es a vivir una vida plena, es a tener una vida íntegra, integrada y que esté al servicio de los demás. Y que es una vida que no estamos llamados a ser felices. Y a veces transmitimos poco eso. Y a veces uno ve que lo que se transmite de la iglesia es más bien la seriedad, la distancia. Me ha tocado ver situaciones y estar en reuniones, también pasa con autoridades políticas, pero con la iglesia también, que uno está en reuniones y la sensación es que cuando llega un obispo, baja el tono de la voz, que cambia la realidad. Entonces uno dice, ya, por el respeto también, o sea, no hay que malinterpretar tampoco esas cosas, pero uno dice, el poder que tiene el obispo, el sacerdote, es un poder de servicio, no es un poder de autoritarismo. Entonces yo creo que también es una cosa que hemos manejado mal, tanto laicos como religiosos, digamos, para poder enfrentar esto como Jesús nos invita a vivir, estar al servicio de los demás. Entonces, hay de todo, gente que ha desarrollado más eso y otros que menos. Yo dudo que, bueno, no creo que el tema de la pérdida de vocación tenga mucho que ver con estos casos, entre paréntesis, viene de mucho antes. De todas maneras. Ya cuando yo estaba en el Liceo San Agustín, de pronto empezamos a observar que habían cada vez más sacerdotes que los tenían que importar porque aquí en Chile no se producían. Llegó uno de Holanda que nos enseñaba física y matemáticas, otro de España, llegaban muchos de España. Había una fábrica grande todavía en España en esa época, ahora también ahí ha disminuido. Tiene que ver con otros factores muy de fondo, para nombrar solo uno. En algún momento en la carrera, meterse a cura era una carrera.
era una de las 2 o 3 opciones que tenían, por ejemplo, los hijos de las familias notables. O eras tú, entrabas a la milicia, al ejército, y te convertías en un oficial, o eras un sacerdote, o no eras nada, porque los nobles, por entre tú, no desempeñaban oficios mecánicos. Eso era para la burguesía. Entonces, en ese periodo histórico era una carrera, entonces muchos jóvenes entraban como por un tubo. Después eso siguió prevaleciendo en grados menores, y bueno, en Chile además tenemos la competencia de otras iglesias que son muy atractivas, que generan mucha sensación de comunidad, de tribalismo, cosa que la Iglesia Católica perdió. A mí me llamó la atención cuando estuve por primera vez en Europa que las iglesias dejaron de ser lugares de culto y se convirtieron simplemente en museos y sitios de turismo de los coreanos sacando fotos. Eso es todo lo que yo veía en la Notre Dame. Nunca había una misa. Siempre una fila de chinitos o coreanos sacando fotitos y sonaba el eco en una cosa, una concha vacía. Sí, puede ser, puede que haya, pero ha disminuido enormemente y en eso han disminuido las vocaciones. Las vocaciones religiosas se han ido perdiendo en Chile hace mucho tiempo. Puede ser, mira, puede ser. Yo creo que ha influido bastante lo que ha pasado, porque entre otras cosas tiene un margen de gravedad. Sí, yo creo también que ahí socialmente también estamos viendo un tiempo que estamos dudando de las instituciones. O sea, hoy día está en cuestión lo político, está en cuestión todo. También eso influye, o sea, la Iglesia no es aparte de la sociedad, cosa que también en algunas tendencias suele presentarse así, como que es un mundo aparte. Ahora, sí, somos parte de la realidad. Es cierto, Danilo, que hay un cuestionamiento de las instituciones en gran medida porque las instituciones aparentemente a la apreciación de las personas no han dado lo que han prometido en la forma en que estas cosas han ocurrido. No cabe la menor duda que ha habido una producción de riqueza gigantesca en los últimos 80 años, pero notable, o quizás 100 años. Una cantidad de valor privado gigantesco, pero de valor público bastante poco y de redistribución menos. Entonces, esta cosa que es más o menos amplia, yo entiendo, se puede producir problemas con las instituciones, pero, y me voy a volver a los puntos, yo creo que también hay una tendencia a cuestionar ciertas cosas que antes eran tomadas como absolutas, como verdades intocables. Por ejemplo, el tema de la homosexualidad en la Iglesia era un tema que era prácticamente, pero nadie levantaba el dedo para mencionarlo. Nadie levantaba el dedo para mencionarlo. El hecho, mira, que hoy día hay un sínodo de la familia que esté discutiendo que se le pueda dar la posibilidad de comulgar a las personas que son separadas, vueltas a casar. Te habla de que hay por lo menos una revisión. El tema del aborto, es decir, hace 20 años uno hubiese pronunciado en una reunión la posibilidad de sugerir siquiera que quizás habría que hacer algo respecto de esto y en una de esas te miraban todos mal, feo, te sacaban. Hoy día eso está instalado dentro de las personas de la Iglesia y dentro de las personas laicas que trabajan con la Iglesia. O sea, de todas maneras, y de hecho hoy día nosotros podemos ver que la Iglesia, laicos y religiosos, desarrollan también incluso pastorales que están enfocadas a personas homosexuales. Yo he sido parte y he trabajado también en pastorales que trabajan con personas que ejercen el comercio sexual. Y cosa que en el fondo es la mirada de decir, nosotros tenemos que ser una iglesia que acoge a las personas en su diversidad y que estamos abiertos a la vida. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre esa pastoral? Por supuesto. Solamente para graficar. ¿Esta es una pastoral cuyo objetivo es que la persona que trabaja sexualmente deje de trabajar sexualmente, o es una pastoral que dice, mira, si es que tú escoges trabajar sexualmente, yo igual te puedo acompañar? O si es que es una persona que hace una pastoral respecto del homosexualismo o los homosexuales, es una pastoral que busca de alguna manera que se disimule aquella condición o que se... El conocimiento que tengo yo de esas pastorales es acoger a la persona como persona. Que esas pastorales lo que no quieren hacer es decirle a las personas qué es lo que tienen que hacer, porque creemos en las personas adultas, creemos en las personas que tienen su manera de enfrentar la vida y que son muy respetadas y que Dios la ama así. Bueno, eso digo, para serte franco, no constituye ninguna novedad para la Iglesia, tal como yo me la adoctrinaron de niño. La Iglesia, por definición, acoge a los pecadores. O sea, el tipo que se pone en un confesionario lo están acogiendo. Y lo están acogiendo en su calidad de pecador, no de santo. Por consiguiente, la Iglesia, por definición, acoge a todo el mundo. La cosa, como credo, como acordémonos a Jesucristo que acoge a María Magdalena, ¿no es verdad? Sí. Y todo lo demás, ¿para qué te voy a contar a ti cuentos de la Biblia?
Lo que sucede es que como institución después muy embalsamada, diría yo, con la forma, incluso con la arquitectura, con los vestuarios, con el lenguaje del Imperio Romano, se convierte en una máquina institucional con sus propios intereses. En algún momento el papado tenía ejércitos, tú sabes, los papas tenían fiestocas, o sea, era una institución mundana. ¿Había papas que tenían hijos? Bueno, por supuesto, y tenían amantes y tenían todo, si es cuestión de leer un poquito de historia. Si esta iglesia más recatada es una invención del siglo XIX, la gente no sabe eso. Bueno, es esa parte del credo, no la religión, sino que la institución, la que, como ocurre con toda burocracia, va generando rigideces, va generando estos personajes que desfilan con un cucurucho en la cabeza y las conversaciones bajan de tono, va generando las exclusiones, pero la iglesia como tal no excluye a nadie, nunca ha podido excluir, no tiene sentido una iglesia que excluya. No tiene sentido, ¿no es pero lo que sí pasa es que en la práctica excluimos personas, me incluyo, o sea, en esa actitud, porque efectivamente cuando uno empieza a acostumbrarse a las realidades, y como la iglesia es parte de la sociedad, pero no es la sociedad, bueno, también nosotros nos empezamos a acomodar en esto. Es lo que nos ha pasado también en el ámbito de educación. Hoy día estamos discutiendo un tema de educación, que gracias a Dios lo estamos discutiendo, y yo creo que efectivamente las transformaciones que podemos hacer en educación pueden ayudar a la transformación de la sociedad. Paulo Freire decía, la educación no transforma a la sociedad, transforma a las personas que van a transformar. Yo creo profundamente en eso. Y nosotros tenemos que reflexionar muy profundamente qué es lo que estamos haciendo en la educación católica. Pero por ejemplo, en este caso particular, yo vi el programa de Felipe Berríos en Televisión Nacional cuando él habla directamente y acusa, saca deo. Acusador, señalando que hay una absoluta irracionalidad en que órdenes religiosas coloquen sus hospitales en el barrio alto de Santiago, donde están cubiertas las necesidades, y no los coloquen en lugares donde efectivamente, que eso no corresponde un poco con el modelo cristiano. Sí. Él mismo que habló de la cota 1000, un poco lo que señala también José Aldunate cuando habla de que los obispos no cachan ni una. Cuando él dice los obispos no cachan ni una, se está refiriendo un poco a este tipo de cosas que estamos hablando. No está refiriéndose a cosas que tienen que ver con un poco, como decía Fernando, con la institución eclesiástica, sino que con... Okay, ¿qué tanto pesa eso? ¿Qué le transmite al obispo lo que pasa en el mundo real? O sea, lo que pasa es que nosotros, yo creo que el común de los fieles tiene su primera tarea es vivir cada uno fielmente lo que cree, digamos, y ordenar su vida en función de eso. Yo creo en eso, que el testimonio es lo que más mueve. Hay ciertamente formalidades, también de mostrar una realidad, pero por ejemplo en el ámbito de educación, hay mucho testimonio. Hay mucho testimonio de lo que se hace en educación, por ejemplo en el sector católico, particular subvencionado, donde la selección de estudiantes existe en muy baja cantidad. Existe, pero en muy baja cantidad, y se ha hecho una reflexión bien profunda para avanzar en esos temas y que efectivamente nosotros podamos hacer realidad antes incluso de que la reforma se apruebe. Muchos años antes hemos venido reflexionando en hacer que la educación efectivamente sea para todos, y reflexión que también la hacemos en los colegios particulares pagados. Cuando, por ejemplo, el otro día el padre Luis Roblero publica una carta en un diario donde se cuestiona el tema de la formación. Los colegios católicos particulares pagados se preocupan de la formación de los estudiantes. Probablemente ustedes mismos estudiaron en algún colegio y les dieron formación para que ustedes tengan conciencia social y todo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el padre Roblero, pero lo amplío. No solamente tenemos que formar en la iglesia a ese 7% de la educación particular pagada, porque creemos, como la teoría del chorreo, que de ahí vamos a transformar toda la sociedad. Yo creo que tenemos que trabajar con toda la sociedad. Nosotros también tenemos que trabajar en los sectores populares en educación, porque creyendo que esos estudiantes tienen todas las condiciones humanas para poder desarrollarse, nosotros tenemos que ayudarle a dar más oportunidades. Entonces no se restringe solamente a un grupo, sino... Y ese testimonio... No cabe la menor duda no cabe la menor duda, Danilo, que hay un grupo de órdenes religiosas que han buscado posicionarse básicamente y en términos probablemente más vistosos, más ostentosos, hacia un segmento particular de ingresos altos, y no sé cómo eso se compadece con las opciones que tienen de invertir en esto que tú estás diciendo. O sea, hay varias congregaciones que están trabajando en ambos sectores, no están exclusivamente en un sector. Lo que sí digo yo es que porque una situación pase no tenemos que asumirla como que está bien.
Yo creo que nosotros tenemos que discernir muy bien lo que estamos haciendo, confrontar lo que nos pide el Evangelio e ir pudiendo avanzar en ese camino. No deja de ser racional esa estrategia de algunas congregaciones de preocuparse del barrio alto, que es más o menos seguir la misma estrategia que tenía la Compañía de Jesús en el siglo XVIII, que ellos iban a las cortes y se movían entre los círculos de la gente linda, porque ahí estaba el poder, y lo que ellos pudieran hacer con esas almas, en cuanto a adoctrinarlas, iba a tener mucho más efecto que si adoctrinaban a un zapatero, ponte tú, o a un campesino. Podríamos decir que los que están arriba, los que disponen de riqueza y poder, son los más necesitados, por así decirlo, de auxilio espiritual. Y la sociedad también más necesita que esa gente, que les guste a uno o no, son los que se van transfiriendo unos a otros los recursos, el privilegio, tengan una mentalidad que les permita tomar medidas que van a tener más efecto que si tú, perdona que esto suene tan duro, vas a cristianizar a un labrador que no tiene poder ninguno. Ok, él salva su alma o lo que sea, pero no es un pecado a priori el que tú adoctrines. Y quién sabe, mira tú lo que te voy a decir, que muchos de los cambios que nos observan en la mentalidad de sectores altos, que por lo menos están muy vacilantes en muchos principios que antes los defendían pistola en mano, poco menos, es el resultado acumulativo de una o dos generaciones ya de muchachos de clase alta que han sido educados con mucho énfasis. A mí me pasó en el San Agustín con la cosa de la doctrina social de la Iglesia. Sí. Claro que en eso yo me sacaba uno porque no me interesó nunca mucho. Pero es probable que haya tenido un efecto, y hay gente ahora, digamos, dentro de las esferas del poder, que tiene una visión más social, más humana, más solidaria de lo que era antes. Antes las clases altas de este país, y en todas partes, Fernando, eran brutales en sus convencimiento de su superioridad y su derecho a pasar arriba tuyo como si nada. Y ahora eso no es tan así. Sí, en parte quizás por esa formación. Sí, no, de todas maneras, yo creo que es súper importante. Yo no digo es lo uno o lo otro. Yo creo que tenemos que, como iglesia, mirar el conjunto. Yo, por ejemplo, soy testigo de muchos empresarios que no solamente aportan recursos, sino que aportan cabeza, aportan tiempo y están preocupados de las personas que tienen menos. ¿Y están asustados por la reforma vocacional que se está tramitando? Algunos sí y otros no, fíjate. Me tocó la oportunidad de estar en la reunión de ICARE, donde el ministro de Educación fue a presentar la reforma, con mucha fuerza, digamos, y me tocó conversar con varios empresarios después. Y la sensación que los temores que tienen son temores a veces porque hay cierto desconocimiento de cómo se va a aplicar lo de la reforma. Pero por otro lado están muy como abiertos, los que me ha tocado conversar a mí, a que esto es una gran oportunidad para el país. Yo creo que en el fondo en esto es, si nosotros trabajamos con responsabilidad, nosotros, la sociedad digo, si trabajamos con responsabilidad, o sea, cualquier persona sensata va a mirar que esto es un bien para toda la sociedad, no es para un grupo específico. Y efectivamente yo creo que la sociedad, el segmento de los empresarios, tienen un desarrollo de la conciencia social mucho más abierta cada día, y eso es una tremenda oportunidad para toda la sociedad y especialmente para la Iglesia. Danilo Frías, muchas gracias por haber estado con nosotros en Tolerancia. Muchas gracias. Te vaya muy bien. Volvemos en un ratito.